Walter Daniel, ¿con quién estamos? Bien, Martín, estamos con Marisol Lifti, quien además es docente universitaria y también tiene que ver con la parte gremial de la UNE. Bienvenida a la mañana de Atlantis FM, Sensación FM de la Ciudad de Resistencia y de Eclipse FM en la localidad de Basail. Martín Sánchez y Walter Masculete te saludan. Marisol, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Martín, buen día, Walter, buen día, audiencia y equipo, muchas gracias. Bien, Marisol, hablar dos cositas contigo. Primero y principal, bueno, hoy ustedes están conmemorando un hecho lamentable o trágico, lo que ocurrió en la facultad allí en Corrientes, y bueno, en ese caso queremos que nos amplíes un poquito más este tema. Bueno, nosotros el 15 de mayo en la UNE recordamos el asesinato de Juan José Cabral. En época de dictadura de Onganía, allá por 1969, acá en la UNE se dispuso que los comedores estudiantiles iban a ser privatizados, ¿no? Se armó un movimiento estudiantil que quería evitar que esto pase, porque los comedores en aquella época, eran lugares de debate, de discusión, de acuerdos, y querían disuadir todo tipo de lucha o de manifestación de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? El interventor, que era un rector interventor, porque en toda dictadura, como son gobiernos autoritarios, lo primero que hacen es atacar a las universidades. Ya nos pasó. Y atacan desde distintas formas, ¿no? Interviniéndolas, designando ellos sus propios rectores, designando ellos docentes titulares. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Estos chicos se reunían aquí en Resistencia, en el campus UNE de Resistencia, también para ir viendo cómo podían frenar esta decisión del rector Walker en ese entonces. Cuestiones que dispusieron que iban a tener una reunión con el rector para ver cómo podían tratar de evitar esto, pero que iban a ir marchando desde un lugar en Corrientes hasta el rectorado, ¿no? Donde estaba ahí en Corrientes. No sé si conocen el rectorado, pero queda en una parte céntrica y un casco histórico en Corrientes, ¿no? Prácticamente frente a la plaza. Claro, doblando la plaza frente a la legislatura de Corrientes, Casa de Gobierno, bueno, ahí queda el rectorado, sigue siendo el rectorado hoy. Los chicos se reúnen, qué sé yo, pero el rector les avisa que unilateralmente decide suspender la reunión porque se había enterado de esa manifestación que iban a venir manifestándose, y da aviso a la policía de Corrientes. Entonces la policía de Corrientes lo que hace, aparece con caballo, gases lacrimógeno, armas y demás, tratando de repeler esa manifestación, ¿no? Muy violenta. Cuentan las historias o las crónicas de la época que los vecinos de Corrientes abrían las puertas de sus casas ahí en el centro para que los chicos no sean agredidos, ¿no? Y cuando Juan José Cabral y sus compañeros llegan a la Plaza Cabral, que está frente a la catedral, pasaron todo Junín, toda la peatonal, pasa un auto de la policía, dispara y le pega 2 tiros en el pecho, ¿no? Él era estudiante de medicina, era de Paso de los Libres de Corrientes. Y lo que dice, fíjense, ¿no? Ya era un estudiante de tercero o cuarto año. Él dice, me mataron, amigo, le dice a sus colegas que estaban ahí. Y bueno, muere de 2 balazos en el pecho. La cuestión es que esto generó una situación muy complicada al rector en primer lugar, y Corrientes estuve revisando, ¿no? que salía de crónicas de la época, en los medios gráficos. Y vieron, el diario más importante sigue siendo hoy el de tirada más importante, el Litoral, el diario de Corrientes. Al otro día de lo que había pasado, sale con un título enorme diciendo: unánime sensación de repudio ante la represión policial. Y ahí cuenta que las asociaciones profesionales, los colegios profesionales, los estudiantes, los movimientos estudiantiles, los sindicatos salieron a repudiar lo que había pasado, ¿no? Porque Corrientes no estaba acostumbrado ni a manifestaciones ni a que se mueran en esas manifestaciones. Entonces fue muy movilizador lo que había pasado, porque
era un estudiante de la UNE, de la universidad pública, el que habían matado, ¿no? ¿Qué pasó con todo esto? Esto fue un punto de inflexión para la clase trabajadora y para los estudiantes de las universidades públicas. Se generó el Rosariazo y 15 días después el Cordobazo. ¿Se acuerdan que es el movimiento también donde obreros y estudiantes salen y hacen un desastre y hay una represión enorme, y es donde se marca el principio del fin de la dictadura de Onganía? Y todo esto nace acá. Hoy, ¿cómo se lo recuerda a Juan José Cabral? Como algunos medios hace poco hicieron una nota y recuperaron la historia, y es un mártir, sí, que estuvo defendiendo sus ideales también, y que fueron ejemplo para que después podamos otros continuar la lucha también. También me cuentan que varios médicos que se recibían en esa época, en su juramento hipocrático, juraban también por la sangre de Juan José Cabral, ¿no? Y de acompañar las luchas que había que acompañar. Creo yo que, bueno, este día que por lo menos, recordar a la docencia universitaria está bueno, no un día triste para nosotros como hoy, que se recuerda el asesinato de un estudiante en la universidad, pero sí entendemos que reconocer la labor que hacen los docentes en la universidad siempre es importante, ¿no? Porque hoy estamos en una lucha salarial que no podemos solucionar, que el gobierno sigue aumentando de manera unilateral, que sigue pasando fondos a las universidades con un presupuesto abusivamente prorrogado, un presupuesto que tendría que ser una ley para el funcionamiento de todos los ámbitos del Estado, también de la nación argentina y de las provincias, y seguimos teniendo ese presupuesto con esa discrecionalidad que hoy el gobierno tiene margen, porque si no tenemos una ley aprobada. Entonces, bueno, todas esas cosas nos hacen pensar que estas luchas no son en vano y que en algún momento estaremos en pie para poder seguir reivindicando, ¿no?, a la universidad pública, a su historia, porque esto es parte de la historia de lo que somos, y porque nosotros recuperamos esa historia para seguir aprendiendo y no cometer los errores que se cometen a veces por no reconocerla. Y después otra cuestión que les quería contar también, que es una novedad, que nosotros siempre aprovechamos todas estas instancias para decirle a la UNE que queremos tener un día del docente universitario. Uh-huh. No tenemos día del docente universitario. Ajá. Correcto. Esto, claro, las universidades deciden, fíjense, algunas universidades, hoy me llamó también una radio de la Universidad de Lanús, porque era el día de las universidades y creen que se festeja por el correntinazo, pero el correntinazo para nosotros es triste, no es para celebrar. Entonces les explicaba esto, ¿no? Otros celebran el 29 de julio, como es Rosario, el Día del Docente Universitario, que es la noche de los bastones largos. Otros el 17 de septiembre, que es el Día de Estrada, ¿no?, que es el Día de los Profesores, pero del nivel secundario, que ahí para nosotros es día no laborable. Entonces nosotros hacemos una pequeña maldad a la UNE. Le decimos a la UNE el 17 de septiembre que no queremos que sea el día de los docentes, sino que sea el 16 de abril, porque el 16 de abril de 2014 se firma por PRES el convenio colectivo de docentes universitarios. Y una convención colectiva es lo que tienen los sectores de trabajadores, y ahí los docentes universitarios también nos reconocemos como trabajadores. Entonces, bueno, esa es la historia que nosotros tenemos con estos días de docentes, que las universidades todavía cada una tiene el 16 de abril, Córdoba tiene el 16 de abril, Mar del Plata tiene el 16 de abril, las de Conurbano algunas. Así que bueno, esa es nuestra pelea. Pero sí nosotros recuperamos el correntinazo, y hoy a las 18:30 en la Plaza Cabral en Corrientes, un nuevo acto, porque todos los años todos los sindicatos, las multisectoriales, todos estudiantes y demás, vamos y recordamos a Juan José Cabral.
Marisú, te voy a llevar a otro tema y tiene que ver con las declaraciones que se hicieron ayer desde el Gobierno Nacional, donde van a avanzar con el tema del arancelamiento para los extranjeros en las universidades nacionales. ¿Cómo lo están trabajando o analizando ustedes a esta situación? Y miren, sí me enteré hoy, me preguntó también Germán Ibarra en Radio del Puerto. Y nosotros entendemos que primero las universidades tienen una cláusula constitucional que las protege de toda decisión del Poder Ejecutivo, que es la autonomía universitaria. Son autónomas. No puede decidir para mí, ¿no? El gobierno lo que está haciendo es un acto de campaña para su espacio político y sus electores, porque las universidades son las que deciden qué va a pasar con extranjeros. Entonces, no llega al 1% la matrícula de estudiantes que estudian carreras de grado en la Universidad Pública Argentina. Lo que sí hay, y que tampoco es mucho, son estudiantes de posgrados, pero en Argentina el posgrado no es gratuito, como las carreras de grado, ¿no? Y ahí vienen ya profesionales de otras universidades de otros países que vienen, se pagan su cuota, se pagan su alquiler, se pagan sus cosas. Acá el estudiante extranjero también, en las mismas situaciones que un ciudadano argentino, tiene la posibilidad de estudiar en la universidad pública. ¿Y saben por qué? Porque también la Constitución recepciona a todo habitante del mundo a que si quiere pueda hacerlo. Entonces, y esto lo digo a título personal, nuevamente este gobierno desconoce las cláusulas constitucionales y esa decisión seguramente o quedará como un decreto o una decisión en papel, un sistema, y que ninguna universidad la aplicará, o bien un extranjero que se sienta agraviado, una universidad que sienta agraviada su autonomía por la decisión del Poder Ejecutivo en materia que es universitaria, pueda iniciar acciones y declarar inconstitucional esa decisión, ¿no? Es muy viable, porque la otra cuestión es que la autonomía universitaria fue puesta para evitar que el Poder Ejecutivo tenga injerencia en las universidades, que es lo que pasaba en gobiernos autoritarios y en gobiernos dictatoriales en Argentina. Por eso se dispuso esa cláusula, para evitar que el Poder Ejecutivo, en abuso de poder autoritario, tenga injerencia en la vida de las universidades públicas. Evidentemente este gobierno sigue atacando a las universidades de todas las formas que puede, ahora con un nuevo decreto que va a intentar instalar que están luchando contra los extranjeros que vienen a nuestro país a sacarnos lugar, a sacarnos trabajo y todo lo demás. Si bien sé que no tiene nada que ver con tu trabajo como referente gremial allí de la UNE, digamos, ¿cuál es tu opinión sobre la reforma migratoria que también anunció ayer el gobierno? Y también se tendrá que revisar desde distintos, creo que son decisiones electoralistas, porque es mucha casualidad, ¿no?, que se salga días antes de las elecciones en Ciudad de Buenos Aires a tomar estas medidas, que Ciudad de Buenos Aires es la madre de las batallas, dicen algunos, entonces, y que es una elección que se nacionalizó. Entonces, bueno, creo que deben estar tratando de seducir a un electorado que ya se decepcionó con todas las decisiones que hace un año y medio y más vienen tomando. Esa es mi opinión particular, ¿no? Así que, y no voy a ponerme a analizar las medidas, porque es muy probable que también quien se sienta agraviado por eso pida la declaración de inconstitucionalidad de esas medidas. Entonces, bueno, veremos.
Marisol Luisky, muchísimas gracias por este contacto y bueno, quedamos siempre a disposición de lo que quieran informar a través de nuestras emisoras, toda aquella actividad de la universidad y sobre todo de los inconvenientes que se generan a diario por las decisiones del gobierno nacional. Muchas gracias a ustedes siempre. Sin ustedes nuestra voz no llegaría a donde llega, así que gracias siempre. Muchísimas Gracias Martín, Walter y equipo. Muchas gracias.